Estamos en la Semana Santa, una semana de celebraciones muy especiales para todos los católicos en medio de una pandemia que ha obligado a utilizar la herramienta virtual muchas veces a la Iglesia Católica para poder impartir misa y todo lo que son las celebraciones de estos días. Estamos hoy en Jueves Santo y hasta el domingo inclusive se van a dar celebraciones que son muy poderosas para todos los creyentes, ¿no? Ya vamos a ir con el cardenal Sturla, que ya lo tenemos seguramente vía Zoom escuchando lo que usted nos va a contar. Qué honor poder estar, ¿no? Previo a... Bueno, se inicia este Triduo Pascual, una fiesta hoy Jueves Santo, es una fiesta de especial recogimiento para los cristianos. Y lo que quería comentar, y qué bueno que esté escuchando el cardenal, es un libro de un físico inglés que se llama Colin Humphrey. Es un físico que ha estudiado mucho lo que es la generación de los Perdón. No, vamos a saludarlo al cardenal y lo integramos mejor, porque Daniel Sturla está allí. Por lo menos, Daniel, te integramos ya a la mesa en este intercambio virtual para empezar a conversar, ¿no? de estas horas tan importantes para la Iglesia. ¿Cómo anda, cardenal? Muy bien, un gusto estar con ustedes y en este día santo más todavía. Ahí está. Bien. Vamos a continuar ahora con su cuento, así el cardenal también puede participar. Bueno, buen día, señor cardenal. Monseñor, buen día. Le comentaba que este autor, este físico, es un físico inglés, Sir Humphrey Collins, es autor de muchísimos estudios sobre los semiconductores. ¿Qué tendrá que ver los semiconductores, los circuitos integrados, con lo que le voy a contar ahora? Pero además es un gran estudioso de la Biblia y ha escrito un libro que se llama El misterio de la última cena, ¿no? Es un libro bien interesante que está digital, Monseñor. Si usted no lo leyó, está en digital y está en español. ¿Lo leyó, Monseñor? No lo conozco. No lo conoce. El tipo es muy interesante y es muy didáctico y además explica todo a través de la física. Y él entiende que el Jueves Santo pasaron demasiadas cosas. Entonces, si hacemos un repasito, podemos llegar quizá a la misma conclusión que llegó Colin Humphrey, pero no sé qué importancia tiene, pero es interesante y me parece que para un Jueves Santo vale la pena comentarlo entre todos nosotros. La última cena, bueno... La última cena arranca, ponlo en el cuadro, el Tintoretto, el cuadro preferido de Emma Sanguinetti, es el Tintoretto que está allí en el museo, que es propiedad de mi compañera Maggie. Se ve allí el lavatorio de pies, ¿no? Un momento muy interesante previo a esa cena, al Pesaj, al famoso Pesaj, la celebración de la Pascua, en donde Cristo le lava los pies a los apóstoles y los apóstoles estaban muy reticentes que lo estuviera haciendo, porque era una cosa que no la hacía el dueño de casa, generalmente la hacían los sirvientes. Es muy especial lo que significa el lavado de pies, ¿no? Es después de ese camino, después de ese trayecto del viajante, se le lava los pies para que olvide lo que fue el viaje y se centra en lo que está sucediendo ahora. Para mí el lavatorio de pies es una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces se sucede previo a la última cena. Después de la última cena tenemos el rezo en el huerto de Olivos, en donde Pedro, Santiago y Juan, el apóstol preferido de Cristo, me encanta tener el mismo gusto que Cristo porque también es mi apóstol preferido, se juntan allí para rezar. Ya estamos sumando todas las cosas que suceden, ¿no? Después aparece Judas, que viene con una cantidad de patoteros allí a detenerlo, ¿no? Está el famoso beso de Judas, que justamente una cosa que quería comentar a Monseñor, que en todos los evangelios se menciona el beso de Judas, menos en el evangelio de San Juan. ¿Sucedió o no sucedió? Después es llevado Jesús a la casa de Anás, donde se lo empieza a juzgar, se le empieza a tratar de blasfemo. A ver, dice, necesitamos testigos, piden allí testigos. No había testigos, habían buscado a los apóstoles, no se habían encontrado. Y entonces le preguntan al propio Cristo, ¿vos quién sos? ¿Vos decís que sos el Hijo de Dios? Sí, soy el Hijo de Dios. No necesita más, ya está. Ya con el testimonio del acusado es un blasfemo y merece la muerte. Ahí lo llevan a la casa de Caifás. Siguen pasando cosas, lo llevan a la casa de Caifás, donde lo vuelven a agarrar y lo vuelven a juzgar y lo vuelven a atormentar ahí le pegan una cachetada a Jesucristo, en donde le dicen que es un blasfemo y que no siga insistiendo con ser el Hijo de Dios, ¿no? Y digo, todas esas circunstancias o acontecimientos que se suceden desde la tarde hasta la noche parecen como muchos
para este físico, este historiador y este fanático de la Biblia, como lo es Colin Humphrey, ¿no? Bueno. Entonces, yo no sé qué importancia tiene para la religión que diga, bueno, se sucedieron entre el miércoles, porque él dice que la última cena sucedió el miércoles y no el jueves, ¿no? Pero digo, es algo, me pareció pintoresco, por lo menos para compartir hoy en este Jueves ahí va, Santo, no sé si al monseñor le va a dar ganas de leer ese libro ahora, después de todo este relato, y que tanto coincide, ¿no?, con lo que está en la Biblia también, de algún modo, claro, ¿no? él no está desmintiendo ni poniendo en juicio lo que se relata en los evangelios, sino el tema cronológico por los distintos calendarios que se daban en ese momento, ¿no? Claro. ¿Qué sensaciones le provoca, monseñor, todo este relato de nuestro compañero? Bueno, es muy interesante. Primero que en los evangelios, recordemos que son 4, hay 3 que llamamos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque siguen en casi todo el mismo orden. En cambio, el evangelio de Juan se separa en muchas cosas de los otros evangelistas. Por ejemplo, en un elemento clave que es el de la última cena, y el del momento en que fue específicamente la muerte de Jesús. Es decir, si bien todos coinciden en que fue el viernes antes del Shabbat, ahí hay una duda con respecto a si la cena, la última cena, fue propiamente la cena de Pesaj, la cena pascual o no. Según Mateo, Marcos y Lucas, lo fue. Según el Evangelio de Juan, no habría sido la cena de Pesaj, porque Pesaj hubiera sido el día siguiente, viernes. En fin, es algo medio para especialistas, pero de todas formas nos da la pauta de que hay muchos estudios serios sobre los evangelios. Este que ustedes mencionaban no lo conocía, pero lo cierto es que para la fe cristiana todo coincide en lo que realizó Jesús en cuanto a dejarnos el memorial de su pasión y de su muerte por anticipo en la cena que celebró el día antes con sus discípulos, el día antes de su muerte con sus discípulos. Sturla, bueno, queríamos llevarlo un poco al tema de cómo se están realizando las celebraciones. Ya hay departamentos donde se ha suspendido la presencialidad en las ceremonias por decisión de algunas intendencias. En el caso de Montevideo todavía se pueden realizar siguiendo el protocolo y los aforos, ¿no? Mire, no sé, supongo que esto lo tendría que hablar con COSEN. No sé si está sobre la mesa, dado la cantidad de focos que se constatan de celebraciones religiosas por COVID, la idea de poder pasar a la virtualidad, ¿no? Ya lo ha hecho algunos departamentos del país, Rocha, La Valleja, Cerro Largo, Río Negro, Paysandú, y en la localidad de Vichadero, en Rivera, por pedido de los intendentes. ¿Qué planes hay para Montevideo? Porque muchos nos están preguntando ahora si se va a poder concurrir o no en este jueves, viernes y bueno, ya llegando al domingo también. Bien, es muy claro. Como ha dicho el presidente más de una vez, allí donde los protocolos se cumplen no ha habido situaciones de contagio. En todas las celebraciones litúrgicas de la Iglesia Católica no ha habido ni un solo foco de contagio porque se cumple escrupulosamente el protocolo. Segundo, como muy bien dijo, hay algunas intendencias que han pedido a los obispos, porque ni el gobierno nacional ni las intendencias tienen la potestad de poder clausurar las celebraciones, sino como muy bien hizo el gobierno en su momento y como han hecho algunas intendencias, ahora han pedido que los obispos no realicen las celebraciones con fieles. Nosotros recordamos primero que las celebraciones se pasan en forma virtual, es decir, se pueden seguir por distintos canales de YouTube. Segundo, que la Iglesia Católica ha suspendido una cantidad de celebraciones de estos días. Por ejemplo, las procesiones de Ramos, los Vía Crucis, las visitas a las 7 iglesias. Lo único que se mantiene, y confiamos en que lo mantendremos, es poder realizar, cumpliendo estrictamente el protocolo, las celebraciones para aquellos fieles que, estando en buenas condiciones de salud, puedan participar.
¿Dónde está la clave de esto? Primero en lo que celebramos. Celebramos la fiesta más importante de la fe cristiana. Y segundo también en que para quienes van hay como una necesidad espiritual de ir. La fe es fuente de consuelo, de esperanza. Si se hace con los cuidados debidos, no hay problema. Y puedo asegurar que en las iglesias católicas se realiza de ese modo. No ha habido brotes entonces, no ha constatado la Iglesia Católica brotes en ningún momento de la pandemia. En ningún momento en las celebraciones no ha habido ningún problema. Y cuando en diciembre el gobierno pidió que suspendiéramos, nosotros habíamos hecho el cálculo de que en ese tiempo, entre junio, 19 de junio y 20 de diciembre, en la Iglesia Católica, solo misas debe haber habido unas 50.000 en todo el país. Claro. En ninguna se reportó un caso de contagio. Y además, siguiendo un poco la línea que el presidente ha marcado, libertad responsable. Allí donde se actúa con libertad y responsabilidad, no hay que restringir por el hecho de restringir. Claro, igualmente hay muchas actividades que se han suspendido. Voy a hacer una comparación que no tiene nada que ver, pero por ejemplo los gimnasios que también son buenos para la salud, los teatros, ¿no? El arte, y se hace también como una forma de disminuir la movilidad. Si bien hay protocolos estrictos, no se han constatado en muchos de estos lugares brotes de coronavirus. ¿No sería una buena señal suspenderlo? Y por otra parte le consulto, ¿cuánta gente se movilizaría en esta celebración con los protocolos que usted mencionaba? O sea, como yo le decía, hemos suspendido cantidad de celebraciones que pudieran ser de cierto riesgo. Pensemos que en todo lo que es el verano, por ejemplo, que ahí no había restricciones, nosotros no hicimos las actividades tradicionales que tiene la Iglesia Católica, campamentos, misiones, actividades diversas que se hacen con los distintos grupos. Y ahora en Semana Santa también se ha celebrado mucho. Diríamos que estamos en el mínimo. Ese mínimo consideramos que se puede hacer sin peligro. Y así como están abiertos los shopping, así como están abiertos distintas tiendas, así como hay movilidad en las calles, como lo vemos, así como hay tantos encuentros que se realizan quizás sin tanto cuidado, en las iglesias con protocolo, consideramos, lo hemos estudiado atentamente, que se pueden hacer y que es de gran consuelo, que fortalece a la gente, que llena de esperanza, que la gente lo necesita, porque obviamente nadie obliga y de hecho el precepto dominical está suspendido, es decir, los que van es porque realmente experimentan la necesidad de tener ese encuentro con Dios y de participar de la celebración. Claro. Entonces, parecería que es plausible el poderlas mantener con los cuidados debidos. Claro, y en ese sentido, ¿cómo desafía la Iglesia Católica el hecho de esto de tener ahora ceremonias virtuales en términos de fidelización de fieles, no en términos de fe propiamente dicho, ¿no? Porque una cosa es impartir misa allí en un contacto interpersonal y otra muy distinta de repente es hacerlo a través de la virtualidad, ¿no? Sí, realmente, es decir, uno siente tantas veces el dolor, porque incluso no es lo mismo, por ejemplo, el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, en la catedral donde yo celebré, solamente está 1/3 del aforo habilitado. Y ese Domingo de Ramos, en años normales, la catedral rebosa de gente y, como sabemos todos, cuando hay muchos, hay como un sentido fuerte de pertenencia, un sentido fuerte de lo que es una celebración vivida con mucho calor, digamos así. O sea que esto es una dificultad, pero bueno, se asume con la responsabilidad debida y considerando además que se ha dado que muchísima gente sigue las celebraciones de la Iglesia Católica, incluso mucha gente en el exterior sigue virtualmente, eso hoy se puede ver en alguna de las redes,
se puede percibir cuánta gente hay, es decir, se contabiliza y llama la atención todos los que siguen también desde el exterior las celebraciones de aquí de Montevideo. Sturla, yo quería cambiarle un poco el enfoque de la información. La semana pasada surgieron en Montevideo y otras partes también del país cartelería en contra del aborto, ¿no? Haciendo de alguna manera una campaña con distintas frases o distintos conceptos. ¿Qué mirada tiene la Iglesia sobre esto? Y también consultarle si tuvo participación en esta campaña. La Iglesia como tal no participó. Yo me enteré el día anterior porque me mandaron un mensaje diciéndome que estaban esos carteles, que los iban a poner. Pero bueno, me parece que primero que es parte de la libertad de expresión en un país democrático. O sea, las voces que salieron discordantes con el hecho de que se manifestara una opinión, me parece que responden a una concepción que no es uruguaya, que no es democrática, que es totalitaria. Y con respecto al contenido, bueno, por supuesto que yo estoy de acuerdo con que se manifieste esa dimensión que es la defensa de la vida y además con realidades que son, digamos así, las científicas. Se sabe cuándo late el corazón de un bebito, cuándo comienza la evolución que va realizando en el seno de su madre. Claro. Así que me parece muy bien. Muy bien. Bien, yo quería consultarle además de esto. Parece que era una discusión saldada en nuestro país, luego que se aprobó el aborto hace ya varios años. Pero desde estos carteles que evidentemente surgen desde la sociedad civil organizada, hasta la opinión, por ejemplo, del senador Guido Marini Ríos, que dijo acá en Buen Día ya hace algunos meses que a él le interesaría poner en el Senado el tema del aborto. A ustedes, como Iglesia Católica, como integrantes de la sociedad civil, ¿les interesa volver a poner el tema del aborto en el debate social y parlamentario? Es decir, la defensa de la vida para nosotros es un elemento clave, esencial. Siempre que podamos, allí estará con nosotros. Pero lo más importante, más que me parece a mí, esto es obviamente mi opinión, más que suscitar nuevamente una discusión legislativa que parecería que no va a tener andamiento, es sí, y creo que eso pretendían los carteles, hacer tomar conciencia, porque el tema siempre es prevenir que no ocurra. Y por lo tanto, el hecho de que se tome conciencia de la importancia de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural, creo que eso es realmente clave, un tema educativo. Lo otro, lo legislativo, bueno, eso depende de las mayorías circunstanciales o no que se encuentren. Monseñor, he visto que el marketing de la iglesia es el único que tiene es tocar la campana los domingos, ¿no? Para ir a misa, ¿no? Tenemos un chino, un coreano que está ahí agachado, que yo no sé qué quiere decir. Tenemos una virgen de Iemanjá allí en la playa Ramírez. ¿No hay posibilidad de que haya una imagen de la Virgen en algún lado? Una imagen real, linda, que todos los cristianos podamos acceder a verla, porque digo... En algún momento hubo una propuesta que generó cierta polémica y no... querían hacer una virgen móvil, poner una... Me hace acordar a la peletería Péndola que andaba con los leones arriba, poner una virgen arriba de una camioneta y pasearla. Pero digo, no tenemos la posibilidad de que haya un lugar donde haya una imagen de la Virgen María. Bueno, si uno recorre el interior del país, encontrará en muchísimas ciudades de Uruguay las imágenes de la Virgen, sí, claro, pero en tantísimas. Pero Montevideo no. Mercedes, Paso de los Toros, la entrada de Florida, Paysandú, en fin, la mayoría de los departamentos tienen una imagen de la Virgen en un lugar visible, destacable. Aquí en Montevideo, recordemos que fue la Junta Departamental que en el periodo pasado negó esa posibilidad de tener una imagen de la Virgen María en la Rambla de Montevideo, un lugar tan querido y tan significativo para los montevideanos. Creo que fue una muestra de intolerancia hacia la fe católica de parte de quienes votaron en contra. Creo que fue muy lamentable, fue una herida en el corazón de muchos creyentes.
Pero bueno, ya está. Ahora habrá que esperar que surja, pero la verdad, de mi parte, primero no surgió la iniciativa de mi parte, fue un grupo de laicos y laicas católicas que quisieron hacerlo. Yo lo apoyé. O sea, de mi parte está el que surja, digamos así, de modo que no sea para crear una nueva polémica, sino que realmente se perciba que es un error negar ese derecho de los creyentes a tener una imagen de la Virgen María en la Rambla, la mujer más famosa de la historia, la mujer que es signo de consuelo, de esperanza, de fortaleza, de acompañar la vida de tantísimas personas a lo largo de toda su vida y en la hora de la muerte, como dice la oración más querida de los cristianos después del Padre Nuestro, que es el Ave María. Cardenal Daniel Sturla, le deseamos ya, aprovechando estas celebraciones, felices Pascuas y muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, felices Pascuas a ustedes, que Dios los bendiga y a mantener firme la esperanza. Estamos en un momento de dolor, de angustia para todos los uruguayos creyentes y no creyentes, la esperanza en que de esto vamos a salir sin duda con el apoyo, la ayuda de todos. Para los que son creyentes, la esperanza en Cristo resucitado que vence el pecado y la muerte. Que Dios los bendiga, felices Pascuas. Bueno, igual para usted y para todos, felices Pascuas, al arzobispo de Montevideo con este mensaje de esperanza, ¿no?